tal? Bienvenidos. Mañana se cumple una semana de la detención de Rodrigo Nogueira Iglesias, más conocido como el Don Juan estafador. Natural de Marín, provincia de Pontevedra, ha engañado y robado a decenas de mujeres en toda España. Vamos a ver una de las imágenes más recientes usadas en su cuenta de WhatsApp. Esa que vamos a ver es la imagen. En ese momento se hacía pasar por un hombre llamado Roy. Contactaba con las mujeres a través de chats y redes sociales. Si funcionaba su táctica, entablaba relación y después se inventaba cualquier excusa para sacarles dinero, compras con tarjetas de crédito e incluso cargos en sus cuentas corrientes. Adoptaba diferentes nombres y personalidades, una cuestión de la que hablaremos en unos minutos. Pero antes vamos a escuchar con atención su declaración el pasado viernes ante el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra. Soy objeto de perder los 3 últimos trabajos en los que estaba de cocinero, que es mi trabajo, y es a lo que me dedicaba. No paro de recibir llamadas amenazantes de que si pongo un pie en tal sitio, en tal otro, me van a partir la cara y me van a matar. Me reconocen por la calle y cuando me ofrecieron un dedo que ingresar en prisión, solo quiero trabajar en lo que estoy haciendo ahora mismo y ya está. Y si tengo que firmar en el juzgado en el que me toque, lo haré sin problema alguno y ya está. Mis actuales jefes conocen mi situación y me apoyan en esto y tengo un trabajo el cual puedo mantener a día de hoy. Muchas gracias. Rodrigo Nogueira, el mismo que ha dicho sentirse amenazado, fue enviado a prisión preventiva por parte del juez. Quiere asegurarse así su presencia en el juicio por estafa programado para finales del próximo mes. Y ya lo están viendo ahí las víctimas de Rodrigo Nogueira desde que empezó su carrusel de mentiras y engaños. Hace 2 décadas supera las 60. Serían 13 en Madrid, 11 en Galicia y sigue sumando en ciudades como Barcelona, Aranda de Duero o Valencia. Vamos a recordar testimonios de víctimas. No verán sus caras, tampoco van a escuchar sus voces auténticas, todo para preservar su intimidad. Ellas cayeron en las redes del Don Juan de Marín. Este es Rodrigo Nogueira. Y este también. Podía llamarse Roy, Alex, Magneto, Red Hood y así hasta 10 personalidades diferentes en webs de citas y redes sociales. Se hizo pasar por chef de prestigio, hacker o grafitero. Cambios de looks, todo le valía para encandilar a sus víctimas. Y para muestra este antiguo vídeo casero de una de ellas, incluido en la investigación. No te seduje, me sedujiste tú a mí. Si te quisiese te hubiese dejado. No me hubiese importado desaparecer. No te quiero seducir. ¡No! ¡No me grabes! ¿Quieres que diga? Quiero, pero más que nada, lo sabes. A Eva y Olga les ocurrió lo mismo. Así se lo contaron a los servicios informativos de V Televisión. Te estudia y entonces te ofrece justo lo que tú buscas. ¡Qué bien! Oye, mira, ya es raro encontrarse a una persona que tiene todo, menos los dientes, todo lo que tú querrías tener en una pareja. Y súper atento, sobre todo el primer mes. Era chef. Era un tatuador. Él no tenía un duro. Él estaba esperando a que el hermano hiciese el reparto de la herencia. Te iba pidiendo, luego ya te lo devolveré. Y al final acabas hasta comprándole ropa. Lo mantienes como si fuese tu hijo. Si me pudieses dejar tú 400 euros, que es lo que me va a cobrar el fontanero, y los siguientes 400 euros fue pues hacerse una prueba supuestamente del cáncer que él tenía, como no se lo vas a dejar. Alquilamos un piso, entonces él me dijo, no tengo dinero, pero bueno, lo cargamos a la cuenta que me dio mi hermano para urgencias. Luego me enteré de que nunca se había pagado y tuve que pagar yo 2.500 euros. Hay abogadas, hay informáticas, no somos un grupo de chicas tontas. Más de 20 años de estafas, de engaños. En octubre la Policía Nacional determinaba su busca y captura. Sus tatuajes y la falta de dientes permitieron dar con su paradero en Alcázar de San Juan, provincia de Ciudad Real. Allí residía y un vecino lo identificó. Ahora, la mentira de Rodrigo Nogueira toca su fin. Conexión telefónica ahora en directo en Zona Cero con Jorge Jiménez, psicólogo criminal. ¿Qué tal? Bienvenido, Jorge. Hola, Ángel. Eres conocedor del perfil de Rodrigo Nogueira, lo has estudiado ampliamente. ¿Cómo podríamos definirlo psicológicamente a Rodrigo?
Bueno, pues yo lo que analicé realmente fueron pues todos los testimonios de las víctimas y la historia que contaba respecto a la relación con cada uno de los personajes que en este caso presentaban, y bueno, pues realicé lo que sería un perfil criminológico respecto a cómo era un poco el modus operandi criminal y cómo desplegaba todos sus personajes y todo el fraude que realizaba. ¿A qué puede deberse esta acumulación de víctimas, ¿no? No sé si hablar de un carácter casi compulsivo, de estafar una y otra vez durante 2 décadas. Este tipo de personas generalmente adquieren al final un modo de vida parasitario, entonces no saben vivir de otra manera que no sea mediante el engaño, y entonces pues van saltando de una víctima a otra. Hablamos, o se le suele llamar también el Don Juan sin dientes, quizás no un hombre especialmente atractivo a primera vista. ¿Cómo embaucaba a sus víctimas, Jorge? Pues este tipo de personas que suelen realizar este tipo de fraudes generalmente analizan muy bien a su víctima, tratan de conocerla, tratan de saber cuáles son sus gustos, sus preferencias, sus deseos, y generan un perfil, una historia que se ajusta muy bien a lo que las víctimas buscan, ¿no? Generalmente suelen ocurrir también en periodos personales en el que la víctima pues tiene algún tipo de problema personal, o tiene alguna ruptura sentimental, o está pasando por unos malos momentos, con lo cual esta persona se le presenta como, bueno, pues como un príncipe caído del cielo, y que además se ajusta a todas sus preferencias, a todos sus deseos, y eso hace que se enganche de una forma emocional y sentimental, de una forma muy, muy potente, con lo cual cuando hay un primer contacto físico, pues la persona puede sentirse un poco defraudada, pero el enganche emocional y sentimental ya lo ha conseguido de forma virtual. Antes de terminar, hablamos de 2 décadas de estafas, de continuos cambios de imagen para seguir delinquiendo sin ser identificado, y ahora ya está detenido y a la espera de juicio. ¿Cómo puede sentirse en estos momentos Rodrigo Nogueira? Pues realmente sería difícil saber cómo se puede sentir en este momento. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues al final este tipo de personas que suelen cometer el fraude tarde o temprano, el número de víctimas tan inmensas hacen que bueno, pues la cosa se complique y sea muy difícil no acabar en esa situación. Jorge Jiménez, sabemos que tu agenda es apretada, psicólogo criminal. Muchísimas gracias por habernos ayudado a conocer un poquito más al Don Juan estafador. Gracias por haber estado con nosotros en directo. Muchas gracias, un placer. Nosotros ahora dejamos esta acumulación de estafas para abordar otro tipo de acumulación muy diferente, de todo tipo de objetos, sobre todo de basura. Es el síndrome de Diógenes. Es una enfermedad. La verdad es que nunca se metió con nadie. Entraba por la ventana, sé que ya estaba el hombre. No debía relacionarse con nadie cuando le pasó eso, si no, pues sabrían algo. Vamos a abordar ya el síndrome de Diógenes con Patricia Camiña. Ella es psicóloga del Centro Vieiro de Cáritas en Santiago. Bienvenida, Patricia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este síndrome con nombre de filósofo griego? Así, a nivel general, ¿cómo podríamos empezar a definir el síndrome de Diógenes? La definición es bastante compleja porque ni siquiera existe un consenso en el mundo académico sobre si de verdad es una enfermedad o no. Diríamos que es una acumulación de diferentes síntomas, ¿no? Por un lado suele darse en personas de edad avanzada, con un alto componente de aislamiento social, con una carencia absoluta de cuidados hacia sí mismos. También tienen conductas que se suelen llamar de pobreza ficticia. También incluyen
un total y completo rechazo a ayudas formales e informales y una acumulación de lo que suele conocerse como basura. Por lo tanto, y por lo que me estás contando, quizás no sea fácilmente identificable una persona que padece síndrome de Diógenes. Identificable sí que lo es que es difícil es la detección de esos casos, porque suelen ser personas muy aisladas, que no se comunican con los vecinos ni con otros conciudadanos, con lo cual su vida, digamos que es dentro de su casa. Pocas veces salen y cuando acumulan la basura es un entorno generalmente cerrado al que nadie tiene acceso por su propia inaccesibilidad. Vamos a recordar en poco tiempo un par de casos recientes en Galicia, pero quizás no necesariamente hablamos de gente con pocos recursos cuando hablamos de síndrome de Diógenes. Me decías que uno de los síntomas era esa falsa pobreza, creo que lo definías así. No necesariamente tiene que ser alguien de clase baja o que esté pasando apuros económicos. No, para nada. Es una falsa creencia de que no tienen dinero y de hecho pues han encontrado casos de gente con mucho dinero guardado, incluso dinero en el banco. No existe ese corte en cuestión económica. Y llenan una especie de vacío con esa acumulación de objetos obsesiva, está ligado a la depresión también, porque lo que más llama la atención quizás visualmente cuando salen a la luz este tipo de casos es que en ese recinto privado del que hablábamos pues se acumulan muchísimos objetos, ¿no?, que han ido recopilando de manera obsesiva. No sé si es una manera que tienen ellos como de combatir un vacío. Más que combatir un vacío, yo creo que es una consecuencia del abandono social que sufren, porque generalmente son gente mayor que ha sufrido pues, factores estresantes como abandono de sus familias, muchos de ellos no tienen incluso familias que se hagan cargo de ellos, entonces llenan sus horas acumulando bien basura que encuentran en la calle o bien los propios desechos que ellos producen. Entonces, digamos que encuentran un nexo de unión con el mundo exterior a través de ella. Decíamos que íbamos a recordar los dos casos de este síndrome más graves en Galicia en los últimos meses, quizás por las consecuencias. Nos vamos al pasado 8 de noviembre, son las primeras imágenes que queremos recordar en este momento. Es el barrio de Opolvorín, en Ourense, el que vamos a ver. Una vivienda ocupada por dos hermanos, Emilio y Rogelio Machado. Un incendio nocturno provocaba en aquel entonces la muerte de uno de ellos. Vivían en condiciones precarias, sin luz eléctrica y precisamente el síndrome de Diógenes que padecían, la maleza y la basura acumulada alimentaron el fuego. Los servicios sociales del concello les seguían la pista, pero no aceptaban las alternativas de alojamiento que se les proponían. En este punto y al recordar este último caso, Patricia, te hago la siguiente pregunta. ¿De qué manera hay que acercarse a aquellos que padecen síndrome de Diógenes para no causar, digamos, el efecto contrario, es decir, un rechazo total de auxilio o de ayuda, ¿no? Porque en este caso sí que consta que los servicios sociales estaban un poco detrás de ellos, que se movían por diferentes viviendas de esa zona que estaban desocupadas, pero sin embargo, digamos que entre comillas no se dejaban ayudar, ¿no? Digamos que es que no se dejen ayudar, es que el tema está en que rechazan cualquier tipo de ayuda. Entonces, la mejor manera de poder ayudarlos es intentar una aproximación, pero siempre desde la prudencia y el respeto, y sobre todo activar cualquier tipo de protocolo que exista en el ayuntamiento. Avisar a los trabajadores sociales, avisar a la policía local y poner en alerta la situación que pueda haber de peligro hacia su vida y por temas de sanidad y salud pública. Sin duda el caso más llamativo de los últimos tiempos ha sido el de José Ángel Taboada. Vamos a refrescarles la memoria ahora. Quizás se acuerden con más detalle en el barrio de Alcabre, en Vigo, con 51 años y sin apenas tratarse con sus vecinos, fallece en abril del año pasado. Sufrió obesidad, la muerte no fue violenta, pero al desplomarse en ese momento sobre la puerta de acceso de la casa unifamiliar donde residía, salía a la luz la gravedad de su problema. Esto fue lo que ocurrió, así era la vida de José Ángel Taboada. Miércoles 6 de abril de 2016. En esta casa colmada de basura fallece por causas naturales José Ángel Taboada. Su cuerpo apareció aprisionado entre la puerta principal y un montón de desperdicios que se catapultaron a la finca. Cavó su tumba, bolsa a bolsa, resto a resto. Acumulaba compulsivamente no solo desechos, también amigos en Facebook. 3.544. Pero murió solo. Fue Dori, una amistad tinerfeña en esa red social, la que dio la voz de alarma. Había quedado en contactar por WhatsApp, pero los mensajes nunca llegaron. Alertó a la policía local de Vigo.
Cuando se descubrió el cadáver, podría llevar muerto varios días. Todos inician con una llamada que se realiza desde las Islas Canarias a nuestra central operativa de comunicaciones. Y fue la que dio la alarma. Es una enfermedad. La verdad es que nunca se metió con nadie. Entraba por la ventana, sé que ya estaba el hombre. No debía relacionarse con nadie cuando le pasó eso, si no, pues sabrían algo. Pero eso es lo que nos pasa hoy en día, somos tan poco comunicativos, que es lo que nos pasa. Somos demasiado egoístas. Hemos dejado de tener ese contacto directo y cercano con nuestros vecinos, de preguntarnos que cómo estamos, si necesitamos alguna cosa. Deshumanizados completamente, sí que es cierto. José Ángel era casi un desconocido para sus vecinos de la calle Garita. Estaba en paro y sin embargo había heredado inmuebles en Vigo, en la zona de Samil, aunque al no tener dinero en efectivo cayeron en el abandono. No tenía luz ni agua corriente y tampoco tuvo a nadie que llorase su muerte. Fue enterrado en la tumba anónima 113 del cementerio de Pereiró, un sepelio costeado por la beneficencia municipal, el ataúd más barato en la parcela pública del Camposanto. José Ángel Taboada padecía síndrome de Diógenes. Y atentos ahora al valor comparativo de estas imágenes, la misma finca antes repleta de restos, completamente limpia y ordenada con pulcritud. Los azulejos del camino de la entrada brillantes, la hierba de la parcela cortada y de fuerte color verde. Nuestro compañero Emilio Cerviño ha sido el que ha vuelto a este lugar 10 meses después. Un vecino y familiar de José Ángel insiste casi un año después en que su situación no era conocida prácticamente por nadie. Lo veíamos, es que aí estaba dentro e nada. Primo meu, por parte do pai. O abuelo del era hermano do meu avó, do meu pai. Pero, como se dice, como relación con él, pouca, porque non se comunicaba, entendes? Eu lle axudaría o que fora, pero él a mí nunca me pediu axuda, nin que me dixo nada, ni nada. Estos eran los casos, las historias que estábamos recordando. Patricia, en el caso de Alcabre, en Vigo, uno de los datos quizás más relevantes o impactantes a nivel de titular era esa vida digital tan prolífica que tenía, 3.500 amigos en Facebook, 550 contactos en LinkedIn y, sin embargo, prácticamente con una nula relación con su círculo, digamos, más cercano, incluso familiares y vecinos. ¿Tiene alguna, digamos, lógica dentro de lo que es un trastorno de este tipo de comportamiento? Digamos que hasta la fecha no se había asociado esa vida ficticia con un síndrome de Diógenes. Lo que pasa es que en la nueva era que estamos viendo de comunicaciones, cada vez va a ser más frecuente que el aislamiento social no se reproduzca en el aislamiento en la red, porque es mucho más fácil llevar una doble vida, una vida llena de mentiras, en donde los que no tenemos trabajo lo tenemos, los que no tenemos amigos, de repente aparecen fiestas por doquier. Entonces yo creo que va a ser dentro de poco un nuevo variante que hay que tener en cuenta. Y decíamos al inicio que normalmente sí que se asocia síndrome de Diógenes a gente de determinada edad, de avanzada edad, pero sin embargo, en este último caso, en el de José Ángel, hablamos de un hombre de 51 años. Era un poco también lo que decías al comienzo de la entrevista, de que digamos que a veces son muy difusos los síntomas, ¿no?, para identificar a un Diógenes. Son difusos y la verdad es que no están documentados, porque este síndrome, digamos, que lleva analizándose solamente medio siglo, que es muy poco tiempo para lo que es la historia de la psicopatología. Y más que nada hay dificultades por el aislamiento, por la poca detención y sobre todo porque cuando se oye hablar de estos casos es por la prensa. Con lo cual, las 1.200 personas que se suele decir que pueden tener este síndrome en España no están tan documentadas. Tenemos constancia de estos casos por los medios. Y pensemos que en España se suele calcular que puede haber unas 3.000 personas que tienen riesgo de padecer este síndrome. Y si estamos hablando de una población de edad avanzada, tenemos que pensar en qué protocolos vamos a poner en marcha para detectar y tratar a estas personas, porque muchas de ellas, aunque son llevadas a los complejos hospitalarios, cuando vuelven a sus casas de alta, vuelven a reproducir otra vez las mismas conductas, con lo cual va a ser siempre un camino de ida y vuelta. Lo que habría que conseguir sería ese protocolo
que con ayuda del sistema judicial pues se pueda, incluso si esta persona está poniendo en peligro su vida o la salud pública de sus vecinos, que haya que incapacitarlas o ingresarlas en un centro terapéutico. Y si sospechamos que nuestro vecino, que alguien que reside en una vivienda próxima puede tener este síndrome, evidentemente lo mejor es alertar a los servicios sociales, pero eso puede tardar, digamos, determinado tiempo en solucionarse o no. ¿Cómo convivimos un poco en el día a día con un síndrome de Diógenes? Incluso si lo tenemos entre nuestras amistades o entre nuestros familiares. La convivencia tiene que ser muy difícil, porque lo que nos planteamos es poner en peligro nuestra propia vida, porque si nuestro vecino es el del piso de arriba, lo más seguro que el olor, la sobrecarga que pueda haber en nuestros techos va a ser muy complicado. Yo lo que diría siempre es servicios sociales públicos, porque en ellos están los trabajadores sociales, los servicios de limpieza municipales, la policía, para hacer visitas constantes y un seguimiento de esa persona. Y en todo caso, pues una denuncia. Y otro síndrome, digamos, acumulativo, por lo menos en cuanto a la forma, es el conocido como síndrome de Noé. No sé si tiene relación con el síndrome de Diógenes, esa acumulación de animales sin incluso poder alimentarles. ¿Tiene algo que ver con el síndrome de Diógenes? ¿Son semejantes? ¿Qué diferencias y similitudes puede haber entre estos dos síndromes? Es una variante del síndrome de Diógenes. La principal diferencia está en que lo que es acumulativo son los animales. Animales generalmente que son callejeros, sobre todo gatos, porque son de más fácil cogida, y el problema está en que estos animales no están bien cuidados, entonces sufren canibalismo, desnutrición, cualquier tipo de conducta agresiva entre ellos, y no es lo que se suele considerar como un amante de los animales, sino que esta persona no es consciente que con los 100, 500 animales que se llegaron a detectar en algunos casos, lo que está poniendo es en peligro no tanto su vida por los parásitos que puede haber, sino la vida de esos animales. Y el tratamiento, no sé evidentemente en qué consiste para curar un síndrome de este tipo, pero no sé si llegan a darse cuenta de la situación en la que están para poder salir de ella. Es decir, ¿cómo es el tratamiento que se les puede dar? No sé si tiene cura el síndrome de Diógenes, esa sería la gran pregunta. Hay posibilidades de evolución favorable. Cura es bastante difícil porque ellos no aceptan primero que tienen una enfermedad y no ven como anómalos sus conductas ni perjudiciales. Con apoyos de psicoterapia, con unas medicaciones que pueden mejorar esos impulsos y sobre todo con mucho apoyo familiar y del sistema público de protección. Pues Patricia Camiña es psicóloga, responsable, decíamos, del Centro Vieiro de Cáritas en Santiago. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena también por el trabajo que hacéis en ese centro. Sé que atendéis a más de 100 personas al día con actividades y atenciones. Y gracias por haber estado con nosotros aquí en este Zona Cero. Ustedes no se muevan aún porque tenemos nuestra divulgación, área restringida. Es lo que nos espera en los próximos minutos. El escenario de un hecho delictivo es como un libro abierto para la policía científica. Un libro cuya lectura exige tiempo, precisión y cuidado para extraer de él todas las evidencias relevantes. Hemos estado con la Policía Científica de A Coruña, así es este trabajo de campo. Primero asegurar el lugar donde se ha cometido el hecho y ver todo aquello que haya sido manipulado por el presunto delincuente y luego recoger las evidencias que serán luego presentadas al juzgado correspondiente. Biológicas, la saliva, esperma, sangre, armas y luego pues aquellos objetos que han sido manejados por las manos. Nos han traído este coche que ha sido sustraído. Vamos a practicar una inspección ocular para averiguar si puede estar involucrado en otro hecho delictivo. En primer lugar, vamos a fijar el cómo nos llega fotográficamente. Vamos a verlo desde dentro. Empezamos siempre por el lado del conductor. Abrimos siempre con el uso de guantes para no dejar nosotros huellas. Nos fijamos en la cerradura, en el acceso. La manipulación del sistema de encendido. Podemos ver que hay aquí una botella en el suelo.
vemos ahí en la consola central, bajo la radio, vemos que hay un revólver, parece, el arma. Y esa botella de agua la vamos a recoger antes de otra cosa. Vamos a colocarle un testigo que nos va a servir para referenciar el cómo estaba y en dónde estaba. Entonces así, en una fotografía ya vemos dónde están los elementos que vamos a recoger. Vamos a fotografiar los elementos que se nos ven en un plano, ambos, para referenciar su situación y después con detalle. Sobre todo con seguridad, es lo principal. Comprobamos si está cargada o no. Bien, en este caso está vacía. Entonces ya está en seguridad, la recogemos, la empaquetamos. En la botella vemos que está manchada de una sustancia rojiza, entonces antes de manipularla nos ponemos una mascarilla para no contaminar nosotros al estar hablando encima de ella. Tiene una impresión ahí con sangre, entonces guardamos, etiquetamos y procedemos para su análisis. Las huellas que pudieran haber dejado los autores son unas impresiones bastante claras. Dentro no hemos conseguido sacar así ninguna huella que tuviera un valor identificativo. Podemos dar por terminado lo que es la inspección del vehículo. Finalizado, nos llevamos las cosas al laboratorio para que los compañeros lo estudien y a ver qué sale de ahí. Gracias al inspector Garrido y al policía David por inspeccionar ese vehículo en exclusiva para nosotros. Mañana este trabajo de los agentes de la Policía Científica y todos los reportajes del programa van a estar disponibles en la página web de La Voz de Galicia. Recuerden, nosotros volvemos más Zona Cero en solo una semana, en 7 días.